Hola, ¿qué tal? Buen día, caballeros, señoritas. Espero que se encuentren bien. Y en esta ocasión vamos a ver cómo funcionan los motores de paso. Los motores de paso, pues, son motores parecidos a este. Este tipo de motores de paso, pues, son muy utilizados en máquinas CNC de control numérico. Por ejemplo, en las máquinas que se utilizan para hacer cortes láser, para hacer cortes de waterjet, para máquinas de impresión 3D, por supuesto, que también son máquinas de control numérico, porque ese tipo de máquinas requieren una gran precisión y requieren tener motores que sean bastante precisos y que también puedan dar suficiente torque para mover ese tipo de máquinas de control numérico. Aparte, pues se pueden utilizar para robots. Por ejemplo, yo he visto brazos robóticos que tienen este tipo de motores de paso. Y pues son muy precisos, obviamente, porque ustedes podrían contar los pasos y en base a esos pasos pues podrían dar una vuelta completa o dar media vuelta o dar 3 vueltas o 100 vueltas o lo que necesiten. Y también se puede controlar con estos pasos. En general, estos motores son llamados NEMA 17 y son los que se utilizan para ese tipo de proyectos que pues ya requieren un motor mucho más confiable y más torque. Entonces yo tengo aquí que es de marca genérica. La verdad es que este motor pues no sabemos de qué marca sea. Sin embargo, en la página que nos vendió este motor, pues ahí vienen algunos datos técnicos que más adelante vamos a necesitar. En especial un dato que es el de corriente máxima que requiere este motor. Entonces estos motores, pues como podemos ver, son motores que tienen aquí en total 6 pines. Si yo quito este conector, pues vemos que tienen 6 pines. Y estos también son llamados motores bipolares, que son los que se utilizan para proyectos pues ya más grandes, más robustos, como las máquinas CNC. Estos motores bipolares deberían de tener 6 pines como este. Y les comento eso porque existen otros motores que son más sencillos, que normalmente son más pequeños, que son los motores de paso unipolares. Pero los que son más grandes, los que son utilizados para proyectos más robustos y profesionales, son estos, los NEMA 17, y son de tipo bipolar. Entonces, en la página del fabricante, o más bien en la página del vendedor de estos motores, nos indican que la corriente máxima a la que funcionan es de 1.5 amperes. Ese dato va a ser importante más adelante porque hay que calcular el voltaje de referencia para configurar el driver. Por supuesto, este es un motor que requiere una etapa de potencia. Entonces de este lado yo tengo conectado un driver. Lo quería sacar, pero mejor lo voy a mantener aquí. No es necesario sacarlo de la protoboard. Vemos que aquí tenemos un driver. Y este driver es el modelo A4988. Este tipo de drivers de motores de paso son los más utilizados para controlar NEMA 17. Porque son los más accesibles, son los más fáciles de conseguir. Y pues digamos que son los que ustedes van a encontrar en cualquier tienda de electrónica. Pero aparte de este tipo de drivers de motores de paso, pues debe de haber muchísimos otros modelos de drivers, aunque básicamente todos funcionan igual que este que vemos aquí. De hecho, ahorita vamos a ver algunos diagramas de estos drivers de motores. Por ejemplo, aquí en pantalla tengo este diagrama para el driver A4988, que como pueden ver tiene 2 hileras de pines a los extremos. Tenemos aquí indicado que estos pines serían los pines que van para el voltaje del motor. El voltaje para el motor puede ser de 8 hasta 35 voltios, aunque eso depende por supuesto de su motor. Este motor que yo tengo aquí de manera física es un motor de 12 voltios, porque así lo indica la página en donde yo conseguí, en donde yo compré este motor. Entonces este es de 12 voltios, por lo tanto esta fuente de alimentación para el motor que podemos ver aquí en la parte superior derecha tendría que ser de 12 voltios, es decir, aquí vamos a conectar los 12 voltios, vamos a conectar un capacitor. Este capacitor es un poco opcional. Si tienen una fuente que sea confiable, como la que yo voy a estar utilizando, ahorita les muestro cuál es la fuente que voy a utilizar. Esta fuente pues es bastante confiable y no necesitaríamos este capacitor. Pero si utilizan baterías, por ejemplo, alguna batería de 12 voltios o algún eliminador que sea muy barato, pues tal vez sí necesitarían uno de estos capacitores. Yo también lo voy a utilizar aquí en mi circuito, pero en mi caso no es tan necesario. Y de hecho no. Y yo recomiendo que lo utilicen pues únicamente si van a utilizar una fuente que sea muy genérica o si van a utilizar
unas baterías, porque las baterías pues digamos que no son tan estables como una fuente que obtiene su energía de la corriente alterna. Entonces ahorita vamos a ver ese tema de la fuente. Por lo tanto aquí yo voy a conectar los 12 voltios que van hacia el pin de V-Mod o voltaje de motor. Luego tiene un pin de GND. Tiene unos pines que están denominados como 1A, 1B, 2A y 2B, que son para las bobinas del motor de pasos. Este driver es para motores bipolares. Tendrían que comprar un motor bipolar para utilizar este tipo de drivers. Luego tenemos aquí un pin de VDD, que es el voltaje de alimentación para este chip. Ese voltaje debería de ser de 5 voltios, aunque aquí vemos que tiene un rango, una tolerancia de 3 a 5.5 voltios. Pero yo voy a sacar el voltaje de una tarjeta Arduino para alimentar a este driver. La alimentación lógica de este driver sería de este voltaje de 5 voltios. Luego aquí tiene unos pines de GND, más GND. Recordemos que todo el GND debería de estar unido entre sí. Luego de este lado tenemos un pin que se llama Enable, que vemos que tiene como una línea aquí en la parte de arriba. Eso significa que para habilitar tenemos que enviar un estado lógico bajo. Aquí tenemos que enviar 0 voltios o simplemente podríamos no conectar ese pin para que se habilite este driver de motores. Por cierto, este driver de motores no se le llama puente H porque por dentro no tiene la configuración de transistores general de un puente H. Se le llama driver de motores de paso A4988, pero es muy parecido a un puente H para motores de corriente directa. Luego tenemos aquí unos pines que se llaman MS1 hasta MS3. Estos pines son para configurar los micropasos del motor de pasos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso de los micropasos. Luego tiene unos pines de reset y de sleep que generalmente van a ir conectados entre sí para que pueda funcionar este driver. Estos los vamos a conectar ahorita que hagamos la configuración, la conexión física. Y luego tiene dos pines que se llaman Step y dirección. Step es paso y Dir es dirección. Entonces, como su nombre lo indica, este pin de paso es el que le va a indicar a este driver cuántos pasos tiene que moverse el motor. Y este pin de dirección es el que le va a indicar al driver en qué dirección se tiene que mover el motor, porque obviamente con este pin yo puedo controlar la dirección del motor. Y con el pin de pasos podemos controlar la velocidad del motor o cuántos pasos va a dar el motor. Estos dos pines deberían de estar conectados a un microcontrolador. Podría ser cualquier microcontrolador, pero evidentemente nosotros vamos a utilizar un Arduino. Entonces esto es un Arduino que tiene que ir conectado de VDD hacia el driver de motores, de GND hacia todo el GND del circuito. Y aparte vamos a utilizar dos pines del Arduino para enviar las señales de paso y de velocidad. También tenemos otros modelos de driver de motores de paso como este. Este también es muy común, es el DRB8824 o 25. Y pues como pueden ver es exactamente la misma configuración. Prácticamente tenemos la misma configuración que en el otro driver. Y existen también otros drivers que son mucho más caros, que normalmente empiezan con la nomenclatura TMC. Este en particular se llama TMC2208 y este driver es mucho más caro, es del mismo tamaño y todo, pero es mucho más caro que los drivers que había mencionado antes, porque este de aquí lo que hace es que genera una señal muy limpia y al final el resultado es que el motor va a ser muy silencioso. Entonces, si quieren tener un motor que no haga nada de ruido, pues con este driver podrían lograrlo, porque está diseñado para eso, para ser un driver silencioso. Pero por supuesto yo voy a utilizar este driver porque es muy fácil de conseguir y aparte es el que yo tengo aquí disponible de manera física. Entonces de este lado por supuesto vamos a conectar los 4 pines del motor y pues lo demás lo voy a estar conectando ahorita de manera física a un microcontrolador, a una tarjeta Arduino. Ok, entonces en base a este diagrama es que vamos a hacer nuestra conexión para nuestro motor de pasos. Entonces ahora tenemos que calcular un voltaje de referencia porque antes de conectar físicamente el motor y alimentarlo y conectar la tarjeta Arduino hay que utilizar este preset o este pequeño potenciómetro que tiene el driver. Todos los drivers de motor de pasos tienen un pequeño potenciómetro y ese potenciómetro o ese preset o ese trimmer, también se le puede llamar trimmer,
ustedes lo pueden ajustar con un pequeño desarmador, un desarmador muy pequeño de joyero, y pues ahí con eso le pueden mover el voltaje de referencia. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a calcular el voltaje de referencia, que sería esto de aquí, esta fórmula, que viene a partir de la fórmula que nos provee el fabricante de este motor. Entonces la fórmula sería voltaje de referencia es igual a corriente máxima por 8 por RS. RS es una resistencia que podemos ver aquí mismo en el driver de motor de pasos. Esa resistencia la deberían de tener todos los drivers de motor de pasos. Se encuentra siempre aquí de este lado, a un lado del chip del motor de pasos. Aquí podemos ver que hay dos resistencias. Esas resistencias son llamadas resistencias RS. Y para calcular este voltaje de referencia, primero tenemos que saber cuál es el valor de esta resistencia. Vemos que según la nomenclatura de dispositivos de montaje superficial, es decir, de este tipo de resistencias que no tienen colores, o sea, son resistencias muy pequeñas y son tan pequeñas que no les pueden poner colores. Entonces la nomenclatura para saber cuál es el valor de esta resistencia sería por medio de este mensajito que vemos aquí, que en este caso pues es simplemente un R100. Eso de R100 significa 0.1 ohms. Entonces esta resistencia RS que tiene este driver es de 0.1 ohms. Ustedes tendrían que checar físicamente cuál es la resistencia RS de su driver, pero les comento que para este driver 4988 casi siempre el 99% de los casos van a tener una resistencia de este valor. Entonces aquí tenemos que calcular el voltaje de referencia para no sobrepasarnos de la corriente límite que nos indica el fabricante. Yo estuve buscando la información de la corriente máxima que podríamos suministrarle a este motor, y sabemos que este motor puede tener una corriente máxima de 1.5 amperes, es decir, lo máximo que podría llegar a este motor en corriente es 1.5 amperes, y está pensado para alimentarse con un voltaje de 12 voltios y 1.5 amperes. Aquí no estoy checando lo del voltaje. El voltaje aquí pues no es muy relevante. En este cálculo no es muy relevante. Cuando conecta el motor, ahí sí será relevante, pero ahorita para hacer este cálculo, el voltaje no es tan relevante. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente que tuve que... Entonces tuve que consultar esta información con el fabricante, y decía que lo máximo en corriente que soporta este motor que yo tengo físicamente es 1.5 amperes. Por lo tanto, para calcular el voltaje de referencia que yo tengo que configurar con este potenciómetro, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula corresponde a voltaje de referencia es igual a corriente máxima. Este dato de corriente máxima lo proporciona el fabricante, en mi caso es de 1.5 amperes, por 8 por 0.1. Este valor de 0.1 viene del valor de la resistencia, que vemos que es de 0.1. Entonces los datos en esta fórmula para calcular el voltaje de referencia sería la corriente máxima y la resistencia RS, es decir, estos dos datos. La corriente máxima, como les digo, la corriente máxima debería de venir en la hoja de datos de los motores. Ahí nos dice cuál es la corriente máxima por fase. En este caso es de 1.5 amperes. Y la resistencia RS deberían de visualizarla aquí en el driver del motor. Entonces en este caso este driver tiene una resistencia de 0.1 ohms, que les comento que la gran mayoría de estos drivers tienen ese mismo valor. Entonces simplemente hay que reemplazar esos valores: corriente máxima, resistencia RS. El resultado de esta operación, que es una multiplicación 1.5 por 8, esta es una constante, es decir, siempre tenemos que utilizar aquí el 8. 1.5 por 8 por 0.1 nos da como resultado 1.2 voltios. Ese es el voltaje de referencia que yo tengo que ajustar con este trimmer. Por lo tanto, vamos a realizar ese ajuste. Primero, antes de conectar el driver, tenemos que realizar ese ajuste.
Entonces vamos aquí a la parte física. Aquí yo ya tengo conectado un Arduino, tenemos conectado también el driver. Entonces de este lado yo tengo conectados los pines VCC y GND, que podemos ver también aquí en el diagrama del driver. Corresponden a estos dos pines, VDD y GND. Esos dos pines son los que yo estoy conectando aquí en la protoboard. Y estos los estoy conectando a las filas positiva y negativa. Y al mismo tiempo estas filas están conectadas hacia 5 voltios y hacia GND de la tarjeta Arduino. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es que estoy alimentando a este driver con 5 voltios que vienen de la tarjeta Arduino, directamente de la tarjeta Arduino. Entonces mucho cuidado, aquí chequen muy bien su polaridad como siempre. En mi caso el cable de color blanco es el cable de 5 voltios que va a la fila positiva, y luego el cable de color rojo, que es el cable de 5 voltios, va al pin de VDD o de VCC de este driver. Luego el cable de GND, pues lo mismo, vemos que va hacia la fila negativa, y ese cable de GND va conectado a GND de este driver, ¿ok? Entonces pues simplemente lo que hay que hacer es conectar el Arduino. Ahorita todavía no estoy conectando el motor, tenemos que configurar ese trim-pot para que este driver únicamente le envíe la corriente necesaria a este motor. Aquí ya tengo preparado también un multímetro. Este multímetro es de los más económicos, entonces pues igual nos sirve para este tipo de mediciones. Voy a ponerlo en la escala de 20 voltios, que es la escala en donde podríamos medir este tipo de componentes. Entonces vemos que aquí de hecho dice voltaje de corriente directa. Este de aquí es el símbolo de la corriente directa. Este de aquí es el símbolo de la corriente alterna. Esto de aquí es para las resistencias, para los diodos y etcétera. Tenemos ahí otras escalas que ahorita no voy a utilizar porque necesito nada más la de voltaje. Entonces lo voy a poner aquí en esta escala. Y luego tengo aquí un cable que es una punta de prueba. Esta es la punta de prueba del multímetro. Viene de aquí, es el negativo. Entonces tenemos una punta que es de color rojo, de color roja, y esta sería la punta de color negra del multímetro. Esto pues obviamente tiene que ir a GND. Lo voy a conectar aquí directamente en la fila de GND de la protoboard. Aquí lo he conectado. Yo sé que tal vez pues ahí no se alcanza a ver del todo bien, pero voy a tratar de hacer un zoom para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ahí está el cable conectado en la fila negativa. Y ahora con esta punta de prueba del multímetro yo podría tocar este trim-pot. Ahí se puede ver que hay un trim-pot o un pequeño potenciómetro en el driver de motores. Por aquí se alcanza a ver, ese de ahí es un pequeño potenciómetro. Y ese potenciómetro lo voy a tocar con esta punta de prueba. Y podríamos ver aquí en el multímetro que ahorita está configurado a 0.96 voltios. Pero según nuestros cálculos, el voltaje de referencia tendría que ser de 1.2 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a mover ese trim-pot con un desarmador. Aquí ya tengo preparado, por supuesto, un desarmador. Les recomendaría que fuera un desarmador un poco más pequeño. Yo no tengo uno más pequeño, así que tengo que utilizar este. Mucho cuidado con ese trim-pot, con ese pequeño potenciómetro, porque es un poco delicado y si le dan una vuelta muy bruscamente podrían dañar el trim-pot, y con eso pues también se va a dañar el driver. Entonces lo que voy a hacer es que voy a situar aquí encima mi desarmador y voy a tocar con la punta de prueba del multímetro, voy a tocar el desarmador. Este desarmador pues obviamente es metálico en mi caso, entonces puede conducir la electricidad, y vemos que me da el mismo voltaje 0.96. Entonces simplemente lo que hay que hacer es moverlo hacia la derecha hasta que nos dé 1.2 voltios. Por seguridad, pues yo mejor lo voy a dejar en 1.1. Siempre le dejo 0.1 voltios menos por seguridad. Digamos que es para que no alcance la corriente máxima que puede soportar este motor. Entonces por seguridad yo siempre lo dejo 0.1 voltios por debajo del cálculo que habíamos hecho anteriormente. En este caso, pues como nos dio 1.2 voltios, lo voy a dejar en 1.1 voltios, ¿ok? O 1.10, que es lo mismo. Entonces lo voy a dejar de esta manera y ya estaría configurado este potenciómetro para trabajar con nuestro motor de pasos.
Entonces ya no voy a utilizar por ahora el multímetro. Voy a desconectar aquí la punta de prueba. Y voy a desconectar también el Arduino. Esto nada más era para configurar el motor de pasos. Ahora vamos a conectar de manera física este motor de pasos, así como lo habíamos visto anteriormente en este diagrama. Voy a comenzar con la fuente de alimentación. Lo voy a ubicar de esta manera, porque de esta manera queda ubicado así como se ve ahí en el diagrama, con los pines de voltaje de motor del lado superior derecho, con los pines de dirección y de paso del lado inferior izquierdo. Entonces por esa razón yo la voy a ubicar de esta manera. Para este ejercicio yo tengo preparada también una fuente de alimentación. Literal, yo tengo aquí un componente, un dispositivo que se llama fuente de alimentación. Esta fuente la utilizamos a veces para algunos proyectos y vemos que es una fuente pues bastante grande, es decir, en capacidad. Es de 12 voltios y nos entrega 20 amperes. Para este motor de pasos necesitaría en teoría 1.5 amperes. Entonces de estos 20 amperes nada más vamos a utilizar 1.5 amperes, que es lo que le va a pedir este motor a esta fuente. Entonces esta fuente podría ser de 3 amperes, de 5 amperes, de 10 amperes, de 20 amperes como esta, y no hay ningún problema. Y este motor en particular funciona con 12 voltios, entonces obviamente mi fuente también tiene que ser de 12 voltios. Ese dato sí tiene que ser exactamente el mismo que el que menciona la hoja de datos del fabricante de este motor. Entonces yo sé que este motor es de 12 voltios y sé que le va a pedir a esta fuente 1.5 amperes. En este caso, aunque la fuente vaya sobrada, pues no importa. En amperaje eso no es muy importante. Claro que pues no es muy eficiente utilizar una fuente tan grande únicamente para un solo motor, ¿verdad? Lo ideal sería pues utilizar otra fuente más pequeña, que recuerden que estas fuentes pueden ser cualquier fuente de alimentación que les entregue el voltaje y la corriente necesaria para su proyecto. Este motor nada más necesita 12 voltios y 1.5 amperes, entonces por lo menos tendrían que utilizar una fuente de 12 voltios y por lo menos de 1.5 amperes para mover este motor. Y si tuviéramos otro motor igual que este, necesitarían una fuente de 12 voltios y de 3 amperes para mover esos dos motores, y así si es que quieren agregar más motores a sus proyectos. Pero en este caso, como es nada más uno, pues con esta es más que suficiente, está bastante sobrada y la voy a utilizar porque es lo que tengo a mi disposición. Pero en teoría pues también puede haber utilizado alguna batería de 12 voltios o algún eliminador de 12 voltios o algún cargador que nos entregue 12 voltios y por lo menos 1.5 amperes. Entonces de este lado ya tengo unas borneras aquí preparadas. Bueno, estas fuentes tienen varias salidas de voltaje. Aquí estoy utilizando una de estas salidas que va hacia este cable de acá, que es este que tengo aquí. En este cable nosotros tenemos 12 voltios y GND. El rojo es para 12 voltios, el negro es para GND. Entonces este cable que viene de mi fuente, que es una fuente de alimentación externa por supuesto, lo voy a conectar hacia los pines del driver de motores, que en este caso serían los pines superiores derechos, ese que se llama BMOD y este que se llama GND. Les recomiendo que esta fuente externa debería de estar desconectada antes de empezar con sus conexiones físicas. Entonces primero con la fuente desconectada vamos a conectar 12 voltios de la fuente externa hacia el pin de BMOD, o sea voltaje de motor, que sería el pin que se encuentra en la parte superior derecha. Muy bien, entonces acabo de conectar estos dos pines. El de arriba es el pin de VCC, el de arriba es el pin para el voltaje de motor. Aquí hay 12 voltios, luego GND, que vienen de la fuente externa. Luego voy a conectar el motor. Este motor tiene generalmente un cable como este. Cuando ustedes lo compren, pues la gran mayoría de estos motores ya vienen con su cable incluido, que es un cable parecido a este de aquí. Este cable tiene de un extremo una terminal hembra que tiene que ir conectada aquí justo en este conector para el motor. Están hechos para eso. Y como pueden ver, aunque el motor tiene 6 pines, de esos 6 pines nada más salen 4 cables. Entonces esto va conectado aquí y luego del otro extremo tenemos la otra terminal del cable
que tiene unas terminales de tipo hembra. De este extremo del conector hembra, pues viene conectado, digamos, de manera normal, es decir, el cable azul, rojo, verde y negro en ese orden. Esto es como un cable así muy normal de cuatro hilos. Pero aquí en el motor, los cables de los extremos, que son el cable azul y el cable negro, pues sí coinciden con este conector. Sin embargo, los cables del centro, que son el cable rojo y el cable verde, están como cruzados. Deberían de estar así. Siempre este tipo de motores bipolares se conectan de esta manera. Y eso se los menciono porque tal vez cuando ustedes compren algún motor venga sin este cable. Entonces, si viene sin su cable, lo que tendrían que hacer sería conectarle aquí algunos cables que utilicen esta misma conexión. Entonces este cable pues simplemente lo voy a conectar hacia unos cables de tipo macho. Vamos a poner aquí estos 4 cables de tipo macho. Estos son unos cables pequeños. Entonces son cables Dupont normales. Simplemente los conectamos así, de esta manera. Y luego los vamos a conectar así en este mismo orden hacia las terminales de la bobina. Hacia las terminales que corresponden para las bobinas del driver de motores de paso. Serían las que vienen nombradas como 2B, 2A, 1A y 1B. Entonces, así como se ve el cable, lo voy a conectar de esa manera a esas terminales. En realidad, pues podríamos conectarlo así o podríamos conectarlo así, volteado. Eso pues no es muy relevante, siempre y cuando sigan este mismo orden, es decir, este sería el primer cable que va aquí arriba a la terminal 2B. Este lo voy a conectar a la terminal 2B. El que sigue, lo voy a conectar a la terminal 2A del driver. El que sigue lo voy a conectar al pin 1A del driver. Y el último lo voy a conectar a la terminal 1B del driver. Entonces de esta manera ya estaría correctamente conectado este motor. Y les comentaba que pueden conectarlo así, o en teoría pues yo podría hacer esto. Podríamos voltearlo y podríamos conectarlo también de esta manera. Y lo único que va a cambiar si lo conectan al revés es que el sentido de giro de este motor va a ser hacia el otro lado, va a girar hacia el otro lado. Pero eso pues no es muy relevante porque con el pin de dirección podríamos controlar ese sentido de giro, así que no importa si lo conectan así o al revés, siempre y cuando sigan este orden, pues obviamente ese orden sí lo tienen que seguir, es decir, no pueden conectar este cable de este lado y viceversa, porque eso ya sería un desorden y el motor no va a funcionar correctamente si lo hacen de esa manera, ¿ok? Yo lo acabo de conectar así como se ve aquí en el video, y aquí podemos ver la otra terminal, que va simplemente conectada ahí al motor de pasos. Le puse un masking para que ahorita que funcione se vea cómo gira este motor de pasos. Voy a continuar con esta conexión. El siguiente pin sería el pin de dirección. Entonces voy a conectar el pin de dirección, que es el pin inferior izquierdo. Pin inferior izquierdo, dirección. Ese tiene que ir conectado hacia un pin digital de Arduino. Podría ser cualquier pin digital, pero yo voy a utilizar el pin digital número 8. Voy a utilizar otro cable para conectar el pin step o paso. Ese es el pin de paso. Este lo voy a conectar en el pin digital número 7, pero al igual que el otro pin, podría estar conectado en cualquier otro pin digital de la tarjeta Arduino. Luego voy a conectar también los pines reset y sleep. Sin embargo, esos dos pines, el pin de reset y sleep, no van conectados a la tarjeta Arduino, sino que simplemente los voy a puentear. Es decir, aquí ya tengo un pequeño puente que hice con un alambrito. Este es conductor, por supuesto. Entonces este pequeño puente lo voy a conectar entre las terminales o los pines reset y sleep. Así como se ve también en esta imagen, pues podemos ver que están como interconectados reset y sleep. Por lo tanto, aquí de manera física vamos a interconectar esos dos pines. Ok, entonces aquí se alcanza a ver ese pequeño alambrito que está interconectando las columnas de reset y de sleep del driver de motores.
Y los demás pines no los voy a conectar todavía. Podríamos conectar los pines de micropasos, pero esos los voy a explicar un poco más adelante. Y el pin de Enable, ese no es necesario conectarlo porque es un pin negado. Es decir, que con un estado lógico bajo se va a habilitar este driver de motores. Así que si no lo conectamos a nada, con ese estado lógico bajo va a estar habilitado este driver para hacer que funcione este motor. Entonces ya con esto terminaríamos nuestra conexión. Vemos también que en el diagrama nos mencionan un capacitor. Este capacitor es un poco opcional en mi caso porque mi fuente es bastante grande y pues vemos que sí va a aguantar, o sea tiene corriente de más. Pero si van a utilizar baterías o alguna fuente que no sea tan grande como esta, pues sí deberían de utilizar un capacitor, así como este. Yo tengo aquí un capacitor de 100 microfaradios. Es un capacitor electrolítico. Entonces la capacidad de estos componentes se mide en faradios. En este caso, este es de 100 microfaradios porque así lo indica el diagrama de conexión del driver de motores. Este capacitor tiene aquí una pequeña franja que nos indica cuál es el negativo y cuál es el positivo. En este caso, esta franja me indicaría que esta es la terminal negativa y por lo tanto esta tiene que ir hacia GND. Y vemos que aquí en el diagrama ese capacitor se encuentra justo de este lado. Debe de estar conectado así, justo como se ve aquí en el diagrama. Debe de ser un capacitor de por lo menos 100 microfaradios y por lo menos unos 16 voltios. Este es de 16 voltios y 100 microfaradios. Así que pues simplemente lo voy a conectar aquí a la fuente externa, así como lo indica el diagrama. Y listo, ya quedaría aquí correctamente conectado. Yo sé que tal vez no se alcanza a ver muy bien esa conexión porque pues ya tenemos bastantes cables. Pero pues precisamente para eso son los diagramas. Ustedes se tendrían que seguir un diagrama como este para entender de forma más clara esa conexión. Entonces ya la conexión estaría lista. Ahora vamos a programar este Arduino para hacer que se mueva ese motor de pasos. Yo ya tengo listo este código y pues vamos a explicarlo. Aquí tenemos una variable de tipo byte para el pin de dirección, que en nuestro caso es el pin digital número 7. Tenemos otra variable de tipo byte para el pin de velocidad, que en este caso es el pin digital número 8. Y tengo una variable booleana que yo llamé pasos. Entonces vemos que aquí estos pines están inicializados como salida. Y aquí estoy definiendo una dirección inicial para este motor de pasos. He inicializado la comunicación serial a 9600. Entonces el ejercicio más sencillo que podríamos hacer sería crear un ciclo for y luego con ayuda de este ciclo for hacer que estos pasos vayan de 0 a 1 hasta que termine el ciclo for. Y este ciclo for va a tener 200 pasos de 0 hasta el 200 en incrementos de 1. Entonces la manera en que funciona este código, recordemos cómo se utiliza el ciclo for. Aquí yo estoy creando un ciclo for que inicia a partir del número 0, el iterador que yo llamé i, comienza del 0. Luego, mientras i sea menor o igual a 200, i va a aumentar su valor de 1 en 1. Por eso aquí utilicé el operador de incremento. Este doble símbolo de más se le conoce como operador de incremento. Luego lo que va a hacer este ciclo for es que va a ejecutarse del 0 al 200 y en cada ciclo se va a ejecutar un digital write para el pin de dirección para establecer una dirección específica. Luego estos pasos van a ir de 0 a 1 durante cada iteración de este ciclo for. Es decir, que la primera vez que se ejecuta este ciclo for, pasos va a tener un valor, por ejemplo, de 0. La segunda vez que se ejecuta este ciclo for, pasos va a tener un valor de 1. La tercera vez va a tener un valor de 0 y luego un valor de 1. Y así va a continuar hasta que se terminen los 200 pasos que consta este ciclo for. Entonces esta variable que se llama pasos va a cambiar su valor de 0 a 1 hasta que se termine el ciclo for. Y por lo tanto con esa variable yo podría controlar la cantidad de pasos
que va a moverse este motor. Y finalmente pues aquí podríamos poner por ejemplo un delay para establecer la velocidad. La velocidad de ejecución de este ciclo for va a depender también de este delay. Entonces aquí tenemos el primer ciclo for y luego tenemos otro ciclo for que es básicamente lo mismo, que va de 200 a 0 en decrementos de 1. Nada más que aquí la dirección está establecida en bajo. Entonces va a girar hacia el otro lado este motor. Por lo tanto, con este código yo estoy enviando 200 pasos para que el motor gire en una dirección con el pin dirección. Y luego estoy enviando otros 200 pasos para que este mismo motor gire en la otra dirección. Y con esto podríamos controlar la dirección de giro de este motor. Y también podríamos controlar la cantidad de pasos que va a dar este motor. Este motor en particular me parece que tiene pasos de 0.9 grados. Entonces me parece que con 200 pasos va a girar aproximadamente media vuelta este motor en particular. Pero eso ahorita lo vamos a confirmar. Voy a conectar este Arduino. Vamos a conectar también la fuente externa. Ahorita pues no alcanzaron a ver, pero acabo de conectar mi fuente externa. Entonces en este momento ya tenemos aquí alimentando al driver 12 voltios para el motor. Y adicionalmente tenemos los pines de dirección y de paso para controlar la dirección y la cantidad de pasos que va a dar este motor. Entonces ya he energizado este circuito. Aquí de este lado tenemos el voltaje de corriente directa de 12 voltios para el motor. De este lado tenemos los pines de dirección, de paso también. Que por cierto, este pin de paso yo lo definí aquí en el código de Arduino como pin de velocidad. Pin de velocidad en pin digital 8. Ese sería el pin step. Y el otro sería el pin de dirección, el que está conectado en el pin digital número 7. Y bueno, como podremos ver aquí, con estos ciclos for podremos hacer que este motor gire de un lado hacia otro. Y me parece que gira nada más la mitad, ¿no? Aproximadamente la mitad del giro máximo. Más o menos como la mitad. Depende del modelo, pues obviamente algunos necesitan más pasos, otros necesitan menos pasos para girar la vuelta completa. Entonces vemos que este en particular no gira la vuelta completa con 200 pasos. Eso significaría que necesita aún más pasos para poder dar una vuelta completa. Como la velocidad de este motor depende de los pasos, si nosotros quitamos este delay o si lo hacemos muy pequeño, veremos que este motor va a girar cada vez más rápido. Así que aquí le estoy cambiando este delay. Anteriormente era de 30 milisegundos y ahora le acabo de poner un delay de 20 milisegundos. En el segundo ciclo for voy a realizar lo mismo. Acabo de poner un delay de 20 milisegundos. Voy a subir el código. Y lo que tendremos que ver es que ahorita que se suba, este motor va a girar un poco más rápido. Vemos que ahí gira un poco más rápido. Para que se vea la diferencia, vamos a poner aquí un tiempo de 5 milisegundos. Entonces voy a establecer aquí 5. Vamos a establecer también aquí arriba otros 5 milisegundos. Voy a subir el código. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Ahí se ve claramente que este motor ahora gira mucho más rápido de un lado hacia otro. Y bueno, ustedes no lo ven en el video, no pueden sentirlo, pero una vez que empieza a girar el motor de pasos, está como vibrando un poquito, porque depende de esos pasos. Es decir, está dando 200 pasos de un lado hacia otro. Entonces cada vez que da un paso, se mueve un poquito el motor, y eso genera una pequeña vibración aquí en este motor. Eso es completamente normal en este tipo de motores de paso. Por eso los motores silenciosos son mucho más caros, porque eliminan estas vibraciones y también eliminan el sonido que hacen los motores de paso. Ahorita vemos que no está emitiendo, parece que no emite ningún sonido, pero si esto estuviera conectado a la carcasa de una impresora 3D o de una máquina CNC, estaría vibrando toda la estructura. Y la verdad es que sí sería notorio ese sonido. Muy bien, para evitar que este motor de pasos vibre demasiado,
Lo que se puede hacer es utilizar las técnicas de microstepping, y para eso se utilizan también estos pines, que son los pines MS1, MS2 y MS3. Para ilustrar esto, aquí tenemos una tabla. Actualmente este motor de pasos no tiene conectados los pines MS1, MS2 y MS3, que son los pines que se encuentran aquí de este lado físicamente. Esos no están conectados. Entonces actualmente este motor de pasos está girando a paso completo. Es decir, que estamos utilizando un paso completo para hacer que se mueva ese motor. Pero si queremos que no vibre tanto el motor y tener movimientos más fluidos, podríamos utilizar medio paso, una configuración de medio paso, de un cuarto de paso, de un octavo de paso o de un 16avo de paso. Entonces, para configurar esa resolución de los pasos, tenemos que poner algunos de estos pines, uno o varios de estos pines, en estado alto. Por ejemplo, lo voy a configurar a medio paso. Para realizar esto, tenemos que poner el pin MS1 en estado alto. Esto de H significa high, esto de L significa low. Entonces actualmente, como vimos en nuestro circuito, pues esos no están conectados, así que están configurados en estado bajo todos estos pines porque no están conectados, y por lo tanto tenemos una resolución de paso completo, full step. Pero si yo quiero que sea más fluido ese movimiento, vamos a utilizar este pin MS1 para configurar a medio paso. Para realizar esto, pues simplemente vamos a conectar el pin MS1, que corresponde a este pin que vemos en el diagrama, MS1. Lo vamos a poner en estado lógico alto, es decir, lo voy a conectar a 5 voltios. Para realizar eso, deberían de desconectar todo su circuito de alimentaciones, es decir, desconectar la fuente externa y luego desconectar el Arduino y luego conectar este cable o soldar ese cable si es que lo tienen conectado a una placa del circuito impreso, y luego volver a conectar a la fuente externa. Entonces voy a realizar esto. Voy a desconectar primero la fuente externa y luego voy a desconectar el Arduino, y eventualmente voy a conectar este cable de MS1 hacia el pin de 5 voltios de Arduino. Muy bien, entonces acabo de conectar este cable de color rojo. Les había comentado que va del pin MS1 hacia 5 voltios de Arduino, que están conectados aquí en la fila positiva de este driver. Y vemos que ahora el motor gira, pero ya no da una vuelta tan extensa, sino que da nada más como un cuartito de vuelta. Sin embargo, ahora esta vuelta es un poco más fluida, este movimiento es más fluido, porque está dando nada más medio paso. Entonces cada vez que yo envío un estado lógico alto o bajo, este motor gira nada más medio paso, y por lo tanto es un poco más fluido el movimiento, tiene un poco menos de ruido, pero a cambio de esto, el único problema es que disminuye el torque del motor. Entonces, si configuran medio paso o un cuarto de paso o hasta un 16avo de paso, entonces el motor va a tener menos torque, aunque va a ser mucho más fluido el movimiento y va a ser también un poco más silencioso este motor. Ese sería como el inconveniente que tenemos con los micropasos. Claro que si utilizan micropasos, pues también podrían darle una precisión mucho más grande a este motor, porque ahora va a necesitar muchos más pasos, los dobles. Si es que está configurado a medio paso, va a necesitar unos 400 o más pasos para dar una vuelta completa. Entonces es como si estuvieran repartiendo toda la vuelta en más secciones, y eso haría que este motor fuera mucho más preciso. Así que por eso se utilizan este tipo de motores para proyectos que requieren gran precisión, como la impresión 3D, que tiene detalles muy pequeños que tiene que realizar este tipo de motores. Muy bien, chicos, pues esto sería todo por este video. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.